Bueno, buenas noches. Vamos a presentar ahora la segunda parte de esta introducción a la historia del pensamiento económico en el marco del programa de la asignatura Principios de Economía. Como anticipamos la primera parte de esta introducción, queremos hacer una especie de antesala de lo que va a ser el estudio de las corrientes o tendencias o escuelas, como mercantilismo, fisiocracia, escuela clásica, etcétera. En principio, igual que en la primera parte, recordamos brevemente la ubicación de la temática en el programa de la asignatura. Dijimos que era la unidad 4 de pensamiento económico, que abarcaba los ítems que se despliegan en esta pantalla, que abarca desde el siglo XVI, o pretende abarcar desde el siglo XVI hasta nuestros días. Hasta el fin, en esta segunda parte, vamos a hacer un breve repaso de lo que llamamos la periodización de la historia del pensamiento económico, asumiendo que ya vieron la primera parte. Vamos a enumerar algunos de los principales aportes del periodo de exposición fragmentaria o incidental, que estarán divididos de la forma que ya lo verán, y lo mismo para el periodo de estudio autónomo, para las dos primeras etapas del pensamiento económico, donde la economía no tenía estatus científico, lo cual no quiere decir que no se hayan hecho algunos importantes descubrimientos de lo que Schumpeter habría llamado análisis económico. Estoy refrescando conceptos que ustedes ya vieron en la primera parte de esta introducción. Finalmente, síntesis y conclusiones, bibliografía y nuevamente preguntas de control para los estudiantes, los y las estudiantes, que no serán las mismas preguntas de la parte anterior. Entonces refresquemos brevemente la periodización de la historia del pensamiento económico. Dijimos que era una periodización cuatripartita basada en hitos internos al desarrollo del mismo. Primero el periodo de exposición, donde, digamos, conceptos económicos simplemente se exponen en forma en general fragmentaria. Y después el periodo de estudio autónomo, donde hay estudios empíricos, obviamente sobre cuestiones económicas, pero no de naturaleza científica. Y después teníamos los dos periodos siguientes, de investigación sistemática y de perfeccionamiento analítico, que quedan fuera de nuestro interés en esta presentación. Eso sí, se verán detenidamente en algunos videos ulteriores. Bueno, vamos a ver, o vamos a dividir, mejor dicho, los aportes de la primera etapa del pensamiento económico en dos. Instituciones y conceptos. Esto es, qué instituciones que todavía perduran y qué conceptos que todavía perduran, aunque sea con otro nombre, heredamos del primer periodo, que recuerden que va desde la primera fuente registrada es el Código de Hammurabi hacia el siglo XVIII a.C. hasta el fin del medioevo. Bueno, en general todos los autores naturalizan el orden social dado. Para ellos el orden social que analizan es el orden social legítimo. No hay una idea de cambio en la teoría, en general, porque la teoría es producto de lo que podemos llamar los sectores dominantes. Se acepta en general una función reguladora de la economía en el Estado, tanto en las fuentes del derecho como en las fuentes judiciales y aún en algunos aspectos del pensamiento filosófico. Hay tipologías de gobierno, sobre todo entre los filósofos griegos. Tanto en Platón como en Aristóteles hacen distintas tipologías de gobierno. Son clásicas las divisiones aristotélicas entre los gobiernos perfectos y los que sean la corrupción de los mismos. ¿Sí? El gobierno de uno, la monarquía, el gobierno de pocos, la aristocracia, y el gobierno de muchos, la república. Y sus corrupciones, que serían la tiranía, la oligarquía y, lamentablemente para nosotros, la democracia. Bueno, la justificación de la propiedad privada, ¿no? No solo se sancionan delitos contra la propiedad en los códigos, sino que también es Aristóteles el que justifica la propiedad desde la moral y desde la política y desde la economía. Por ejemplo, un argumento interesante es que la propiedad privada hace a la producción más eficiente, por ejemplo. Hay una idea de la división del trabajo, no técnica como en Smith,
1776, sino social. El exponente más interesante en este sentido es Platón, en República, donde concibe a los individuos que se agrupan en una ciudad como monoproductores. Uno es albañil, el otro es agricultor, el otro es zapatero, etc., en función de sus habilidades innatas. Bueno, la familia patriarcal está en el orden del día en todos los autores, aunque hay un concepto no de familia nuclear, sino de familia ampliada, ¿sí? Como el caso típico de Roma, ¿no? La esclavitud está naturalizada, salvo entre los cristianos. Así, los esclavos son herramienta humana, la llamaba Aristóteles. Bueno, es que estas sociedades son inconcebibles sin la esclavitud. Y ahora vamos a ver tres instituciones que son propias del pueblo hebreo y que de alguna manera permanecen entre nosotros. El Sabbat, un día consagrado al descanso y al homenaje a Dios, el año sabático, que es un año cada 7, y el año jubilar, que es un año cada 50, con cierto tipo de prescripciones que incluían lo religioso y lo económico. Y finalmente el diezmo, que había que pagarle a los rabíes o rabinos, y que después la Iglesia, el cristianismo hegemónico, usó hasta el siglo XIX. Hay también conceptos que heredamos de los antiguos y hombres del medioevo. Primero, la noción de economía de Jenofonte, que ustedes vieron oportunamente, como la administración del patrimonio. Después, los conceptos de defensa, las 5 ideas aristotélicas sobre por qué es preferible y superior la propiedad privada sobre la propiedad colectiva. Las funciones del dinero, que fueron analizadas entre otros por Jenofonte, por Platón, por Aristóteles y por algunos de los filósofos romanos. La condena y o limitación de la usura. En los códigos había limitaciones a la usura, pero en otros textos hay una condena severa. Entiendan que en este largo periodo usura no era cobro de intereses excesivos como lo entendemos nosotros ahora, sino que era simplemente cobro de intereses. No entendían al interés como una especie de precio del dinero, como se entiende modernamente. Había regulaciones de precios. Había precios máximos, por ejemplo en el Código de Hammurabi o el Edicto de Diocleciano, y había precios mínimos, salarios, por ejemplo. Había distintas teorías del valor que van a ponerse en juego en el periodo moderno, ¿sí? Por un lado había unas teorías más vinculadas al costo, y ahí aparece la noción de justo precio en Aristóteles, por ejemplo, y también entre los hebreos. Y había otras teorías más subjetivas en Jenofonte que van a, de alguna manera, inspirar las teorías subjetivas del valor de los neoclásicos. Hay algunas nociones muy pretéritas de lo que sería la organización del espacio económico, básicamente en lo que se llaman los agraristas romanos, Varrón, Catón y Columela. Hay cierta idea, y acá los estoicos son a los cuales debemos agradecerle, de la existencia de leyes naturales eternas e inmodificables que los hombres no pueden modificar o tocar, o contra las que no se puede ir. Hay también una naturalización de las jerarquías sociales. Hay un orden social dado y este orden social no se puede cambiar. Y por lo tanto la sociedad es naturalmente jerárquica. Hoy, según la clasificación de Bobbio, diríamos que es un pensamiento conservador. Hay en general un rechazo a la figura del mercader, que es vista en la filosofía como un corruptor de las costumbres o como alguien que puede introducir elementos que atentan contra la pureza de lo nuestro, digamos, ¿no? Hay una idea de como el mercader es alguien que viaja, que lleva y trae cosas, de alguna manera es el otro, anticipando una noción del pensamiento filosófico del siglo XX. No en todo, ¿no? Pero en general. Por eso los códigos regulan al mercader. Y por último, hay en Aristóteles una distinción entre los conceptos de valor de uso y valor de cambio, que no los descubrió Smith ni Marx, sino Aristóteles. Solamente que Aristóteles los llamó de diferente manera. Él llamó al valor de uso propio.
Por ejemplo, un sombrero, el uso propio del sombrero es colocarlo sobre la cabeza para cubrirnos del sol, por ejemplo. En cambio, el uso impropio es trocarlo por otro bien o por monedas, venderlo. Ahí aparece la idea clásica de valor de cambio. Vamos ahora al periodo de estudio autónomo y vamos a hacer una distinción básicamente, entre los mercantilistas y los fisiócratas. Fíjense que hemos elegido para encabezar los aportes mercantilistas una cita de un autor francés, René Passet, que con un poder de síntesis notable, una economía verbal y un cartesianismo absoluto, sintetiza las tres grandes políticas mercantilistas: el mercantilismo metalista, el mercantilismo comercialista y el mercantilismo industrialista. Dice: para atraer el oro del Nuevo Mundo que la península ibérica busca guardarse, mercantilismo metalista o bullionista, Francia se orienta hacia la industrialización, mercantilismo industrialista, e Inglaterra hacia el monopolio comercial, mercantilismo comercialista. Extraordinario. Ahora, más allá de estos diferentes tipos de aplicaciones que tenían que ver con las características de estas economías, de estos estados-nación que estaban surgiendo en ese momento, hay ciertas ideas comunes en los autores mercantilistas que no son una escuela de pensamiento económico, sino, como los bautizó Eli Heckscher, un autor escandinavo, una escuela de política económica. Siguiendo a Blau, vamos a mencionar las siguientes notas comunes a los autores mercantilistas. Los mercantilistas conciben a la riqueza como un stock de metales preciosos. La idea de que una nación es tanto más poderosa cuanto más metales preciosos obtenga o tenga, los lleva a regular el comercio exterior, porque la vía regia para obtener metales preciosos es a través del comercio exterior. Por lo tanto, normalmente son proteccionistas en materia comercial o industrial. No son para nada liberales. Enfatizan la importancia del crecimiento demográfico, es decir, tener una importante oferta de trabajo, básicamente para tener bajos los salarios. Y, concordante con la idea de la regulación del comercio exterior, aportan un concepto que es el de balanza comercial, que todavía se usa, esto es, la diferencia entre exportaciones e importaciones en valor, no en cantidad de mercancías. Y para los autores, la falacia básica del mercantilismo es que mientras ese saldo sea favorable, es decir, que el valor de las exportaciones supere el valor de las importaciones, estaría asegurada la prosperidad de nuestra nación. Tienen una concepción estática de la actividad económica como un juego de suma cero, esto es, un juego donde el que gana, gana a costa de otros, de que pierden. Pero, digamos, el pozo común no aumentaría. Vamos a ver entonces qué aportes le debemos a los mercantilistas. El dibujo lo anticipa. El concepto de balanza comercial que se debe a Antonio Serra, un economista italiano, que aparentemente se deriva de una noción de la política que es la de balanza o balance de poder, una noción que utilizan mucho los politólogos anglosajones. Un esbozo de la teoría cuantitativa del dinero en Jean Bodin, según la cual el nivel de precios se ve afectado o modificado por la cuantía de la cantidad de dinero en circulación. Una teoría de la industria infantil o incipiente que debe ser protegida, ¿sí? Que está, digamos, de alguna manera esbozada en algunos economistas del periodo isabelino hacia principios del siglo XVI en Inglaterra. Un anticipo de la idea keynesiana de que las bajas tasas de interés, que son concomitantes con la abundancia monetaria, que son concomitantes con un saldo favorable de la balanza comercial, decíamos, las tasas bajas de interés entonces sirven como estímulo a la inversión privada. Aquí hay una cuestión interesante que algunos autores van a destacar, que sí, estimula la inversión, pero desalientan el ahorro. Bueno, Monchretien en 1615, un autor mercantilista, da una noción de economía política como extensión de la economía de Genofonte,
como la administración del patrimonio del príncipe, sacando la economía o la economía del ámbito privado y llevándola hasta el ámbito público. La riqueza es entendida como un stock, como dijimos hace un rato. Gresham, un economista isabelino, anticipa la llamada o formula una llamada ley, una ley o regularidad económica, ¿no? Que se entiende así: la mala moneda desplaza la buena moneda, desplaza de la circulación. Y por último, descubren el concepto de valor agregado. Esos dos cuadros que están encima son los grandes aportes al pensamiento económico de los mercantilistas: la balanza comercial y el valor agregado. El valor agregado, que es aquel valor que se añade a los bienes que circulan a lo largo del proceso productivo. Y la balanza comercial favorable asegura que los extranjeros nos paguen salarios y beneficios de nuestra nación. Vamos a ver ahora la fisiocracia, que ha sido caracterizada como la primera escuela moderna de pensamiento económico. La cita que encabeza esto, que ustedes pueden leer pausando el video, es de Adam Smith, y es interesante porque Adam Smith se inspira en algunas cosas de la fisiocracia y habla bien de ella, para variar. Los fisiócratas siguen a los estoicos en el sentido de que hay leyes, hay un orden natural, y las leyes que rigen ese orden no pueden ser modificadas. Por lo tanto, la tarea del gobernante es adecuar el orden positivo, el orden existente, al orden natural. Así como hay un orden natural, jerárquico, hay también una armonía natural entre las distintas clases sociales que componen una nación en la estructura del pensamiento fisiocrático, como verán oportunamente. ¿Por qué se llama fisiocracia? Bueno, porque fisi significa tierra y cracia viene de kratein, gobierno, gobierno de la tierra. Y esto se basa en que para los fisiócratas hay un único sector productivo, en el sentido de generador de valor agregado, que es el agro. El dinero deja de ser entonces indicador de la riqueza, dinero metálico estamos pensando, sino que es más bien un medio que hace que la riqueza circule, porque favorece el intercambio, básicamente del comercio de granos. Ahora bien, para que todo esto funcione debe regir, contrariamente a lo que los mercantilistas dicen, la más amplia libertad económica. Por lo tanto, van a ser tributarios de la famosa expresión francesa laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Esa sería la función del gobierno en materia económica. Pero en teoría política son partidarios del despotismo legal, es decir, del gobierno de un monarca. Varias décadas después de que Montesquieu haya publicado El espíritu de las leyes. ¿Qué le debemos a los fisiócratas? ¿Y qué le debemos a otros pensadores no fisiocráticos, pero que más o menos comparten el mismo espacio temporal? Del lado izquierdo vamos a ver las contribuciones fisiocráticas y del lado derecho las de los economistas de transición. Bueno, primero, esta idea de que la tarea del gobernante es adoptar el orden positivo al orden natural. Es decir, los fisiócratas son los primeros que quieren influir sobre el gobierno para que éste adopte medidas en el sentido que ellos recomiendan. La riqueza ya no es un stock, sino que es un flujo. Es un flujo, en este caso, de mercancías que provienen del agro. Hacen una distinción importante entre impuestos directos e indirectos, que ustedes van a aprender en Contabilidad Nacional y que va a ser una especie de tortura. Impuestos trasladables e impuestos no trasladables. Son partidarios de la idea de un precio mínimo sostén al cereal, bon prix, buen precio, cuando la excesiva producción hace que estos tiendan a bajar. O sea que son liberales hasta ahí. Distinguen entre el trabajo productivo y el improductivo. El trabajo productivo es el que se aplica al agro, el otro es trabajo improductivo. Y anticipan la idea de Smith de la mano invisible, de la que hablaremos oportunamente. Finalmente, también anticipan a Smith y a Marx en su teoría del capital, concebido como una serie de anticipos que los empresarios deben hacer para que la economía funcione. Los economistas de transición anticipan conceptos modernos. Petty es el descubridor de la idea de que hay una velocidad de circulación del dinero, es decir, el número de veces que el dinero cambia de manos por unidad de tiempo.
El primero que anticipa la noción moderna de capital como un stock de bienes y no de dinero se llama North y era un economista británico. Cantillon, un economista irlandés que escribe un texto en francés, anticipa una idea interesante de algunos autores clásicos de que el gasto, y Fisiócratas, de que el gasto de las clases pudientes es el que moviliza el conjunto del sistema económico. En el caso de Cantillon, la clase de los terratenientes. El concepto de balance de pagos como algo más amplio que la balanza comercial, que incluye la misma, está en 1767 en los Principios de Economía Política del autor escocés James Stewart. Y finalmente, anticipando a la teoría ricardiana, lo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes de la Tierra, de la que seguramente hablaremos en otro video. Y también está el lema al que hicimos referencia, y quien lo formuló por primera vez, el famoso laissez-faire, laissez-passer. Bueno, tenemos aquí entonces otra vez la síntesis y conclusiones que ustedes pueden leer detenidamente pausando el video. La bibliografía que se utilizó, que es la misma del video anterior, y las preguntas de control que ya no son las mismas. Como dije anteriormente, si ustedes son capaces de responderlas, han entendido lo que aquí se explicó que era nuestro objetivo. Le agradecemos la atención dispensada a este video, nos excusamos por la larga duración del mismo y esperemos que los motive a seguir viendo otras presentaciones. Buenas noches.